noches, el horario prime del canal de noticias de Chile, al aire con vía pública, aquí en 24 horas, la señal de noticias de Televisión Nacional de Chile, TVN. Habrán visto que Corea del Norte anunció el lanzamiento de un nuevo misil y además lo celebró diciendo que fue muy exitoso. Ellos hace un rato vienen probando un misil intercontinental. Su objetivo queda bastante claro, llegar hasta Estados Unidos. Han estado al mismo tiempo desarrollando pruebas nucleares. Su objetivo es sumar una cabeza atómica, una cabeza nuclear a ese misil para poder decir que tiene capacidad de atacar nuclearmente a quien es su principal enemigo. ¿Tiene una posibilidad real de hacerlo? ¿Son más bien bravuconadas? ¿Es una exageración propagandística por parte del gobierno norcoreano? La preocupación está instalada porque Japón, que a todo esto ya sabe lo que es recibir precisamente armamento atómico, bueno, y está tan cerca, teme. China precisamente también es un país que se encuentra en medio del conflicto. Y Estados Unidos tiene un presidente al que este tipo de cosas no le gustan nada y pareciera entusiasmarse. Muchos dicen más de la cuenta en forma diplomática, enviando embarcaciones hasta la zona. ¿Cuán cercano estamos al riesgo de una nueva guerra? La pregunta está formulada en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. De esto vamos a conversar con nuestros invitados en los próximos minutos. ¿Cree que en algún momento se va a desencadenar una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos? ¿O más bien son exageraciones, son utilizaciones publicitarias e incluso de lado y lado? Porque Estados Unidos también podría ganar mostrándose fuerte ante un conflicto que sabe que nunca se va a desatar. Lo vamos a conversar con nuestros invitados en los próximos minutos. En un día que, sin embargo, también tiene un montón de otras noticias que, como siempre, revisamos al comienzo de este vía pública. La Comisión de Constitución del Senado finalmente amplió la objeción de conciencia a todo el equipo médico para no participar en abortos terapéuticos en las 3 causales que propone el proyecto que está en discusión. El expresidente Ricardo Lagos evitó pronunciarse sobre candidaturas de Goich y Guillé, mientras en Chile Vamos, Manuel José Osandón pide un encuentro cara a cara con Piñera antes de decidir a quién va a apoyar. Y comenzó la marcha blanca de la nueva línea 6 del Metro de Santiago. Estará en funcionamiento en el último trimestre del año y va a beneficiar a 1 millón de personas. Ahí se produjo incluso un diálogo interesante, entretenido, entre el administrador o community manager de la cuenta en Twitter del Metro y la propia presidenta Bachelet también en Twitter. Bueno, vamos a hablar de eso en un momento más. Pero nos vamos a quedar con este tema que era de hecho con el que cerrábamos ayer vía pública cuando lo destacábamos en nuestro portal de noticias, 24horas.cl. No solo el médico, sino que todo el equipo que interviene va a poder ampararse en la objeción de conciencia para no participar de un aborto bajo las 3 causales que impulsa el gobierno. Lo aprobó la Comisión de Constitución del Senado, lo que fue interpretado por los detractores de la medida como un nuevo y serio traspié para el proyecto en el Congreso. Vamos a tener hospitales que pueden hacer aborto y otros hospitales que no. Aquí no van a haber médicos que vayan a estar disponibles para hacer un procedimiento de aborto. Proyecto de ley de aborto para 3 causales que avanza en el Congreso, pero siempre con polémica. La última es la extensión de la objeción de conciencia a todo el equipo médico. El médico o el personal del profesional que vaya a participar en la realización de una interrupción del embarazo va a tener que manifestar con anterioridad si está disponible o no a realizar el aborto. Para eso el Ministerio de Salud probablemente va a tener que dictar una norma de carácter técnico o una circular para ver cómo esto se materializa. Queda la sensación, y esto lo voy a decir a modo personal, que hay alguna finalidad de no poder materializar la aplicabilidad de la ley, y eso yo lo lamento, sobre todo utilizando algo tan sentido para los médicos como es el derecho a objeción de conciencia. 2 años y medio de un debate estancado en una discusión valórica. Y legalizar la eugenesia significa que se acabó la Teletón. Han impedido que en las escuelas públicas se enseñe explícitamente la educación sexual. El gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. La iniciativa nace para despenalizar el aborto en el caso de violación, inviabilidad del feto y peligro de vida de la madre. Yo creo que es una derrota. Aquí hay una contradicción en el proyecto que nunca se ha dado la posibilidad de que entreguen los medicamentos, por ejemplo, para abortar a las matronas. Siempre se pensó en el médico, sin embargo, hoy día se le otorga la objeción de conciencia a todo el equipo médico. Se ha dado un paso sólido y de lo contrario, nosotros habríamos impugnado esto como una desigualdad ante la ley, como una discriminación. Lo que se aprobó ayer va dando cuenta de la posibilidad y del derecho que tienen estos profesionales para objetar en conciencia. Ahora el balón está en la cancha del Senado. La incógnita será si el oficialismo podrá cuadrar sus votos tras la extensión de la objeción de conciencia apoyada en las filas de la democracia cristiana.
Con 47 votos en contra, 36 a favor y 3 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados rechazó el informe presentado por la comisión investigadora Sename 2, que acusaba a Javiera Blanco de inexcusable negligencia. El presidente de la comisión, el diputado del PPD, Ramón Farías, afirmó que con esto la nueva mayoría le dio la espalda a los niños del Sename. Escuchemos. Fue un año de trabajo, un día muy triste para los niños del Sename, un día muy triste porque la nueva mayoría les dio la vuelta en la espalda. Toda la nueva mayoría votó en contra o se abstuvieron. Abstenerse, que quede claro, es lo mismo que votar en contra. Y la nueva mayoría votó en contra de los niños, de los 1.313 niños que habían fallecido en contra de Lisette Villa. Encuentro espantoso el lobby que se hizo por parte del gobierno, de parte muy fuerte, para que todos los diputados votaran en contra de este informe que había sido trabajado de manera transversal. Me extraña mucho y me gustaría que le preguntaran a cada uno de los diputados de la comisión que votaron a favor mayoritariamente del informe que lo hayan votado en contra. El por qué lo votaron en contra, cuáles fueron las presiones, qué les ofrecieron, qué les dijeron que les iban a quitar. El problema es que en esto son los niños los que pierden, son los niños los que van a seguir sufriendo, porque al no haber informe, al no haber propuestas, no pasa nada. Todo queda igual, los 1.313 niños quedan igual. Lisette Villa queda igual, salvo la investigación que haga el juez y el fiscal. Y hoy día pierden nuestros niños y yo estoy muy triste por eso. Estoy muy triste porque mis compañeros, mis colegas, mis amigos votaron en contra de los niños del Sename. Los dejaron solos. El cometido de esta comisión investigadora era precisamente buscar responsabilidades políticas y administrativas desde el año 2014 en adelante. Y hoy día vemos que un proyecto se ha votado con B larga a la basura, una investigación seria y responsable de más de 30 sesiones, solo por motivos políticos y por sindicar responsabilidades que, por cierto, estábamos llamados a denunciar. Sería bueno recordar lo siguiente: hubo una sesión que estableció primero una comisión investigadora sobre la situación irregular al interior del Sename, que arrojó conclusiones que no fueron satisfactorias para un grupo de parlamentarios, entre los cuales René Zafirio, entonces de la Democracia Cristiana, terminó finalmente distanciándose de ese partido, colectividad cercana a la independiente Javiera Blanco, y luego solicitó una segunda comisión investigadora. Esto en síntesis porque la historia es un poco más larga, pero solo para matizar y recordar qué fue lo que ocurrió con esta segunda comisión, que luego de estas 30 sesiones estableció, entre otras cosas, esto de la responsabilidad de quien fuera ministra de Justicia en las situaciones que se vivieron al interior de los centros dependientes directa o indirectamente del Servicio Nacional de Menores. En algún momento, sin embargo, el informe que establecía cuestionamientos a cargos con nombre y apellido eliminó los nombres y apellidos y solo cuestionamientos a los cargos, lo que llevó a que quienes eran más duros respecto al trabajo de la comisión consideraran que en la práctica el informe era insuficiente. Pero como contrapartida encontramos que luego hay una votación política alineada desde la lógica de la nueva mayoría en quienes rechazan finalmente las conclusiones del informe. En lo que se entiende es una protección a Javiera Blanco, la ex ministra de Justicia. De allí entonces es que por razones casi que diametralmente opuestas, algunos porque consideraron que el informe era muy blando y otros porque sentían que era muy duro con Javiera Blanco, finalmente es que se termina por rechazar. No es una comisión investigadora jurídica, de características penales, es política, pero aún así se habría esperado una votación probablemente con resultado distinto, al menos por las convicciones planteadas por los parlamentarios, porque pareció que a última hora los legisladores de la nueva mayoría terminaron alineados en función de un interés político y no del resultado necesariamente de la comisión, que es por lo menos lo que acusan los parlamentarios de oposición. Una serie de careos entre expresos políticos y el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire, comenzaron en La Serena. Una diligencia que fue encargada por el ministro en visita Vicente Ormazábal. Una diligencia que es parte también de la investigación por la presunta responsabilidad de Cheire en los delitos de tortura y apremios ilegítimos en el regimiento de La Serena en 1973. El general en retiro estuvo cerca de 8 horas en careos que con 4 testigos de los 10 que se espera declaren hasta el día jueves, y se suma al interrogatorio al que fue sometido Cheire en mayo pasado en Santiago. Hasta el cuartel de la PDI llegó la agrupación de derechos humanos de La Serena para manifestarse en contra del ex comandante en jefe del Ejército. Vamos a la política ahora. Si él quiere hablar conmigo, que me llame.
Fue la frase textual que pronunció Manuel José Osandón, prolongando de esta manera el suspenso en torno a su eventual apoyo al ahora candidato único de Chile Vamos, Sebastián Piñera. También optó por el misterio el expresidente Ricardo Lagos cuando le preguntaron si apoyaría a Carolina Goich o Alejandro Guille. Yo lo llamé por teléfono. Muy buenas noches. A 48 horas del llamado telefónico, el encuentro entre ambos aún no se concreta y sigue siendo un misterio. Levantó al apoyo público de Osandón a la candidatura de Piñera. Tras su derrota en las primarias este martes, el senador regresó al Congreso y recibió el cariñoso abrazo de uno al que podría haber enfrentado en primera vuelta el también senador Alejandro Guille. Hola, senador. ¿Cómo está usted? Yo bien. Osandón dejó en claro este martes que ahora espera el gesto del expresidente. Si él me llama, como yo lo llamé a él, si él quiere hablar conmigo, feliz que me llame, yo me voy a juntar y después de que hable con él cara a cara, diré lo que voy a hacer. Creo que lo peor sería que empecemos con niñería de que me llamas tú, que te llamo yo, cuando aquí lo que está en juego es la unidad del sector. Quien también reapareció este martes a casi 100 días de bajar su candidatura tras el apoyo del PS a Guille fue el expresidente Ricardo Lagos Escobar, quien mantuvo la incógnita sobre su candidato a la moneda. Hay dos candidaturas en el oficialismo. ¿Usted hoy día se siente más cerca de la candidatura de la senadora Goich o del senador Alejandro Guille? Paso. Yo elijo los tiempos en los cuales hay tiempos para hablar y tiempos para callar. Imagínate qué habría ocurrido si hubiese tomado partido. No es bueno para nosotros, sobre todo en un momento que las cosas se están ordenando. Misterio también en la nueva mayoría que tras quedar fuera de las primarias evalúa el escenario de cara a las presidenciales de noviembre. Estoy bajando el estacionamiento. No hay duda que en algún momento va a hablar Ricardo Lagos. Está buscando el tiempo preciso para poder hacerlo. Será antes, evidentemente, de la elección de noviembre. Es por lo menos lo que se presume en su entorno. El que no haya fijado una posición ahora no significa que no la tenga, pero evidentemente que en medio de estos desaguisados que ha habido durante en las últimas semanas, si es que no los últimos meses, en la nueva mayoría, evidentemente el silencio contribuye más que cualquier declaración. En el caso de lo que está ocurriendo en Chile Vamos, sin embargo, hay que decir lo siguiente. Sebastián Piñera se encuentra con algunos días libres, o por lo menos es lo que formalmente se ha dicho, y por lo tanto por eso no se ha materializado la reunión con Manuel José Osandón. El cuestionamiento que hace Hernán Larraín, que dice que hay que tener cuidado, que no empezar con estas niñerías de te llamo tú, te llamo yo, tiene que ver también con el siguiente hecho. Manuel José Osandón está pidiendo una cuestión bien simple, que no haya interlocutores en el diálogo que él quiere sostener primero con el candidato Sebastián Piñera. No que estén llamando a los presidentes de los partidos, a los cercanos de Osandón, sino que directamente una reunión entre Osandón y Sebastián Piñera. Está claro que él ha puesto 4 condiciones para poder entregarle el apoyo al candidato de Chile Vamos. ¿Cuáles son? Fundamentalmente la derogación de la ley de pesca, porque considera que su aprobación fue oscura, por lo menos en la manera en que se dio, visto el escándalo del financiamiento o aporte de empresas pesqueras a algunos parlamentarios del propio Chile Vamos. 2, que se aumenten las medidas de probidad para los funcionarios públicos. 3, que no se impulse un proyecto desde el gobierno eventual de Sebastián Piñera que permita la adopción por parte de parejas del mismo sexo y además, 4, que probablemente de los 4 temas sea el más complejo en una discusión o negociación, que se avance en la gratuidad universitaria, cuestión que ya sabemos Sebastián Piñera ha dicho que no hará. Podrá hacerlo a través de becas o créditos, pero no gratuidad. Y ahí seguramente va a estar la negociación más compleja. Al mismo tiempo, sin embargo, Manuel José Osandón, se sabe, va a interceder en función de Jimena Osandón, su hermana, para que pueda conseguir en las negociaciones de la lista parlamentaria un cupo y que por lo tanto ese cupo de alguna manera le permita ganar y acceder al Congreso. Y por lo tanto aquí hay quienes plantean, pero van a tener que ceder al mismo tiempo. Reuniones que muy probablemente se van a efectuar la próxima semana. En agosto del año pasado, un juez decidió atender al clamor de una familia que quería cambiarle el nombre y el sexo a su hija trans. Este martes, una agrupación cristiana se había querellado en contra de ese magistrado y esto fue lo que pasó. Estoy feliz de acompañarla, de tomar su mano y decirle, si tú eres eso, yo estoy contigo y siempre vamos a estar, que es lo que hemos hecho con su papá todo este tiempo. Vivió 5 años de su vida como un niño, pero en esencia era una niña. Ahora, gracias a un fallo sin precedentes de un juez del 7º Juzgado Civil de Santiago, ordenó cambiar no solo el nombre del niño, sino su sexo legalmente. Ha sido bastante duro, pero al ver a mi hija con ese brillo en los ojos, cuando la reconoces como niña y cuando supo que tenía su nombre en su carnet, es una cosa maravillosa. En agosto de 2016, Luis Fernández, juez suplente, determinó que toda evidencia entregada en los alegatos era suficiente para conceder el cambio legal de nombre y sexo a la hija de Mónica y Gonzalo. Eso iba a ser una puerta para que otros posibles niños
pudieran, niños y niñas, pudieran lograr en Chile un cambio de nombre y de género. Escenario judicial histórico que trajo consecuencias hasta hoy, y es que el magistrado Fernández fue objeto de una querella por prevaricación, es decir, por tomar una decisión en contra de la ley. Existe una cuestión de interpretación jurídica que ello no puede ser constitutivo de prevaricación, que es un delito que sanciona a aquellos jueces que resuelven contra texto expreso de ley. Justo el principal argumento de la Corporación Comunidad y Justicia. Si hoy día nosotros mantenemos el precedente de que los tribunales de justicia pueden simplemente interpretar la ley de tal manera de inventarse nuevas atribuciones, es derechamente una vulneración del principio de juridicidad que rige nuestro Estado de Derecho, y eso es lo que nosotros estamos tratando de defender explícitamente. Jueces valientes como mi representado han ido subsanando este tema de manera tal de ir y acceder al cambio de nombre y al cambio de sexo registral, de forma tal de asegurarles una dignidad a estas personas acorde con su identidad de género. 11 meses después de acoger el cambio de nombre y sexo de una niña de 5 años, el juzgado volvió a decidir, pero esta vez en torno a la demanda en contra del juez que tomó esa decisión sin precedentes. Decreto el establecimiento definitivo de la causa por estimar que los hechos que han sido objeto de la querella no son constitutivos de delito. Este es el comienzo de un camino que esperamos que no sea muy largo. Esta es una bandera de lucha que llevamos con Mónica y con mi hija. Bandera de lucha que pretenden consiga incorporar a los niños trans en una futura ley de identidad de género. Con vergüenza, con pena, con rabia, en shock, así ha reaccionado el mundo de la música ante la denuncia en contra de Camilo Castaldi. Camila Moreno, Mon Laferte, Anita Tijoux, Alex Anwandter son parte de los artistas que han levantado la voz en apoyo a Valentina Enríquez. Mientras tanto, el ahora ex integrante de Los Tetas sigue negando la acusación. Más allá de si el agresor es quien es, lo importante es visibilizar lo que le ocurre a Valentina para que no se repita. Yo nunca la he golpeado ni nada. Nos desarma a todos. Y así como muchas familias, habló de esta denuncia, la de la música no quedó exenta. Palabras de apoyo a Valentina Enríquez, de repudio en contra de Camilo Castaldi. Esto un poco echa por la borda, un camino que se hace para hacer más humana a la gente y para hacer de nuestro trabajo un trabajo noble. Alex Anwandter, Anita Tijoux, Mon Laferte, Camila Moreno, Nicole Latin Bitman, Denise Rosenthal, Nano Stern, parte de los artistas que levantaron la voz en las redes sociales, aunque a varios se les pidió una entrevista en cámara, algunos de ellos se quedaron en el tuit, una denuncia que tras correr las horas terminó con la marginación de Camilo Castaldi, de Los Tetas. Yo creo que hay que ser súper respetuoso de la integridad de las personas, y si buscamos erradicar la violencia también hay que ser respetuoso en la forma en que uno hace acusaciones. Yo aquí creo que la acusación apunta a una persona puntual y la banda no puede hacerse responsable de eso. Al igual que este lunes, este martes volvimos, donde vive Camilo Castaldi. Sin embargo, no hubo respuesta. Donde sí la hubo fue en el Muy Buenos Días. Yo nunca la he golpeado ni nada. Camilo, entonces, para dejar claro eso, nunca la has golpeado nada. Un dedo encima, nunca. Solamente he evitado que ella se haga daño. Y al evitar que ella se hiciera daño, ocurrieron pequeños accidentes. Eso fue lo que dijo en la conversación este martes. La denuncia formal nunca la he querido dañar, por eso nunca he hecho tampoco ninguna denuncia, pero he tenido que llamar a los carabineros 10 veces por lo menos en nuestra historia. O sea, yo me hice esto, yo me pegué aquí, es como que dijeran que Nabila se sacó los ojos. También en el Muy Buenos Días conversó la actriz Trinidad González, expareja de Castaldi, con quien tiene un hijo. En una ocasión tuvimos que llamar a los carabineros porque ella llegó aquí a mi casa a buscar a Camilo. Camilo no le abrió la puerta porque ella estaba muy alterada y ella se infligió daño, se golpeó contra la muralla. El entorno tiene un rol preponderante y tiene que empoderarse, insisto, en la cotidianidad, en el día a día, no solo para reaccionar ante estos fenómenos, sino también para evitar que estos ocurran. Hoy día Camilo Castaldi tiene una orden de alejamiento, acusación que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de denunciar. Cuando veamos un acto de violencia, denunciémoslo, tengamos la valentía de enfrentar a un abusador. Tengan coraje y que no importa nada más que su propia vida. La línea 6 del metro ya está en marcha. Esta mañana comenzó el movimiento de trenes y los preparativos para la inauguración definitiva de este nuevo ramal que en solo 19 minutos va a conectar la comuna de Cerrillos con Los Leones, va avanzando. Esta es la sensación que tendrá el 1.100.000 personas que se beneficiará con la nueva línea 6.
Estos trenes modernos, más espaciosos que los de la línea 1, son la gran novedad del nuevo ramal que ya tiene un 96% de avance y está casi listo para atravesar subterráneamente 7 comunas. Quedan solamente 3 meses para que comencemos a utilizar la línea 6, pero hoy día ya se dio por iniciada la Marcha Blanca. Vamos a abordar por primera vez este tren que va a tener 15 kilómetros de distancia y va a permitir llegar con rapidez hasta la estación Los Leones de Providencia. En micro, el viaje entre Cerrillos y Providencia tarda 47 minutos. En el metro solo se invertirán 19. El expreso subterráneo pasará por 10 estaciones que, tal como ocurría en los años 80, serán identificadas por dibujos donde estará el Estadio Nacional, Pedro Aguirre Cerda y Los Leones, además de otros 7 íconos. Por primera vez se eliminan los asientos en los paraderos. Estos apoyadores ayudarán a mitigar la espera en las horas valle. Y una de las principales estaciones de esta línea 6 es la estación Estadio Nacional, una estación que además va a ser blindada para impedir que se produzca algún tipo de desmanes cuando haya alta afluencia de público en partidos que sean denominados de alto riesgo. Aquí no habrá hormigón a la vista. Será además una de las más amplias para evitar accidentes ante evacuaciones masivas. En estas estaciones de los años 80, las paredes estaban adornadas por pequeños azulejos que formaban micromosaicos. Una tradición que se reflota en esta línea 6, donde ya se ven algunos murales tapizados con esta técnica. La llegada de una nueva línea del metro, la apertura de una nueva estación del metro, es una gran alegría para las comunas que la residen, es una gran alegría para las personas que tienen más oportunidades de transporte público y por eso es que estamos impulsando el crecimiento de metro a más comunas, a más barrios. El color morado identificará a esta línea 6 que junto a la línea 3 y la línea 7 serán un verdadero pulmón verde que ayudarán en la oxigenación de la contaminada capital de Chile. Vamos a reducir emisiones en torno a 1,6 millones de toneladas al año de CO2, lo que equivale a plantar 200.000 hectáreas de árboles nativos por año. A diferencia de los otros trenes que se alimentan por rieles, la línea 6 recibirá electricidad vía aérea al estilo de los tranvías. Las estaciones son más seguras con doble vidrio para evitar caídas y pérdidas de objetos que ralenticen el desplazamiento del que en septiembre será el ramal más moderno de América. Parte hasta ahora de lo que ha ocurrido en nuestro país. Nos queda pendiente la crónica internacional, los deportes y luego el diálogo con nuestro panel. Nos vamos a ir a la pausa. Acusada de cometer faltas graves y de mentir, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, rechazó declarar ante el Tribunal Supremo de Justicia que este martes inició un proceso en su contra. La veterana chavista, que se rebeló, sin embargo, contra el presidente Nicolás Maduro, aseguró que no será parte del que ha calificado como un circo cuya decisión ya está cantada, dijo. La máxima corte del país, por su parte, determinó que decidirá si enjuicia a Ortega en un plazo de 5 días, lo que abriría paso a una posible destitución. En paralelo, el tribunal designó a Catherine Harrington como vicefiscal, una polémica abogada chavista que fue sancionada por Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Barack Obama. El presidente chino Xi Jinping visitó Rusia para reunirse con su homólogo Vladimir Putin y firmar un acuerdo conjunto que profundiza sus relaciones estratégicas. Además, van a intentar resolver la crisis de la península coreana. Durante su viaje a la cumbre del G20, que esta vez se llevará a cabo en Alemania, el presidente chino hizo una escala en Moscú para sostener conversaciones con Vladimir Putin. Ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre los conflictos como la guerra en Siria y estuvieron de acuerdo en que es necesario intensificar el diálogo para negociar acuerdos que se dirijan al congelamiento de la actividad nuclear en Norcorea. En la reunión, los dos presidentes manifestaron que no importa si el escenario global cambia, Rusia y China se encuentran en una relación con las mejores condiciones de la historia, que se sostiene en la determinación y certeza de los lazos estratégicos que unen a estas dos naciones. Volveremos a hablar de Corea del Norte en un momento más. Les contamos ahora que fue un retorno bajo la lluvia y el apoyo incondicional de los hinchas, el que vivió La Roja, o gran parte de ella. Ya están en Chile para iniciar el descanso, el más esperado
Marcelo Díaz, que recibió el apoyo de varios que incluso lo esperaban con un lienzo gigante en el aeropuerto. Días llenos de emoción para Carepato, que habló en exclusiva este martes con 24 horas. Trajo al hijo todo mojado, da lo mismo. Sí, no, contento aquí apoyando a la selección y orgulloso del resultado que obtuvieron. La lluvia fue el único invitado que nadie esperó en la llegada de La Roja este martes tras conseguir el segundo lugar en la Copa Confederaciones. Aparecieron Medel, Bravo, Bocellur, Valencia, entre otros, pero faltaba el más esperado, Marcelo Díaz, quien incluso fue recibido en el aeropuerto con un lienzo en su honor. Obviamente que había que venir a apoyarlo por lamentablemente el accidente del fútbol que él tuvo. Es un ser humano, cualquiera puede cometer un error. La mañana avanzaba hasta que apareció el volante, quien apenas tocó suelo nacional regaló su camiseta de la final a un hincha en agradecimiento al apoyo recibido. Habla de lo buena persona también que es y que siempre está preocupado el hincha. Sí, es muy buena persona y es humilde, eso tiene. De ahí a Pinto Durán, donde la lluvia siguió su ritmo y la salida de los jugadores marcó el mediodía. Varios dejaron el búnker de La Roja, lo último Marcelo Díaz, que en un comienzo no quiso hablar con los medios. Sin embargo, en un esfuerzo por agradecer el apoyo de los hinchas y referirse a la Copa Confederaciones, Marcelo Díaz conversó en exclusiva con 24 horas. Se equivoca Díaz, viene Alemania. Está el primero. Un error gigante de uno que nunca se equivoca. Sí, fue el momento más complicado, pero ya pasará. O sea, ya pasó por lo menos. Hoy me tomo las vacaciones que me corresponden y nada, hay que seguir adelante, esto continúa. Dar vuelta a la página, dice Carepato, que no ocultó su emoción por el apoyo de miles en el momento más complicado de su carrera. Es algo que no me esperé nunca, que es lo que me llena de orgullo y me siento muy querido en este momento, así que tengo que agradecerle a la gente que de alguna u otra forma se ha manifestado en las redes sociales, llegando al aeropuerto, arriba del avión. Bueno, en cualquier parte del mundo se han hecho sentir y eso de verdad que me reconforta y me siento muy orgulloso por aquello, entonces solamente tengo que dar las gracias. Marcelo Díaz, que podría cambiar de club luego de que el Celta de Vigo lo declarara transferible, de todas maneras solo piensa en La Roja y la próxima doble fecha eliminatoria clave para clasificar a Rusia 2018. Nos vamos a dar la vida por estar en el Mundial. El próximo mes tenemos unos compromisos muy importantes que disputar, así que vamos a prepararnos bien. Ahora descanso para Marcelo Díaz, que vivió en Rusia sus días más complicados como futbolista, donde tuvo recuerdos de los más amargos, aunque también algunos que nunca olvidará. Bien, ya hemos revisado buena parte de lo que ha ocurrido en nuestro país y también en el mundo. Nos vamos a hacer cargo luego de la tensión que hay con, digamos, Estados Unidos y Corea del Norte, pero no solamente Estados Unidos, con nuestros invitados en los próximos momentos. Pero Corea del Norte desafía con más fuerza que nunca a la comunidad internacional. El régimen de Kim Jong-un probó por primera vez, por lo menos según aseguran, un misil intercontinental, cohete capaz de golpear, por ejemplo, la región de Alaska, según dicen ellos, que fue calificado por el líder norcoreano además como un regalo para los bastardos estadounidenses justo en el día de su 4 de julio. Con emoción celebraron en Pyongyang, pero en Seúl y el resto del mundo la noticia fue recibida con más preocupación que nunca. A solo horas de las celebraciones del 4 de julio, Kim Jong-un dijo enviarle un regalo a los bastardos estadounidenses. En virtud de la decisión estratégica del líder Kim Jong-un, los científicos y técnicos de la Academia de Ciencias de la Defensa de Corea del Norte lanzaron con éxito la prueba del nuevo desarrollo del misil balístico intercontinental Hwasong-14. El misil norcoreano cayó en el mar de Japón. Los expertos creían que se trataba solo de un proyectil de mediano alcance, pero horas más tarde el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, confirmó que por primera vez Pyongyang probó un misil capaz de recorrer más de 6.000 kilómetros, el que podría llegar a Alaska o Hawái. Norcorea, que ha realizado 5 pruebas nucleares, avanza así a paso apresurado en su objetivo de desarrollar un arma que llegue hasta territorio estadounidense equipada con una pequeña bomba nuclear.
Esta acción indica que el país está ignorando las repetidas advertencias de la comunidad internacional. Este lanzamiento muestra que la amenaza norcoreana ha crecido. Apenas se enteró del lanzamiento, el presidente de Estados Unidos apresuró su respuesta en Twitter. ¿Acaso este tipo no tiene nada mejor que hacer en su vida? Trump también pidió a China, principal aliado de Norcorea, que continúe con sus esfuerzos para acabar con las provocaciones del hermético régimen. Durante su reunión en Moscú, el presidente chino Xi Jinping y Vladimir Putin hicieron un llamado conjunto a Estados Unidos y Corea del Norte para detener la escalada de tensión. Pedimos a Corea del Norte congelar sus actividades nucleares y al mismo tiempo que Estados Unidos detenga sus ejercicios militares en Corea del Sur. La solicitud tuvo poco eco porque esta tarde se confirmó que Corea del Sur, en conjunto con Estados Unidos, realizaron movimientos militares empleando el sistema de defensa de misiles. El secretario general de Naciones Unidas condenó la peligrosa escalada de Corea del Norte, mientras el Consejo de Seguridad del organismo se reunirá de emergencia a puerta cerrada este miércoles para ver cómo evitar que las amenazas de Kim Jong-un se conviertan en realidad. Para entender mejor este conflicto, vamos a conversar con nuestros siguientes invitados, a quienes presento a continuación. Fernando Schmidt, investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Fernando, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de Santiago. Rodrigo, gracias por estar aquí. Bienvenido. Un gusto, gracias. Francisco Urdínez, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Gracias, Francisco, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Rodrigo, comienzo contigo. Vamos a tratar de darle un contexto, ojalá lo más explicativo posible, a una historia que, si bien no por repetida necesariamente es sabida o comprendida por la mayoría de la población, además en un conflicto que nos suena tan distante, lejano, como que uno tiende a pensar que no nos afectaría en nada. Primero, para poder comprender, ¿cuál es la realidad hoy de Corea del Norte en su relación con la comunidad internacional? Primero hay que establecer que Corea del Norte está más bien aislada de la sociedad internacional más que del sistema internacional, que son dos cuestiones paralelas que confluyen, ¿no? Claro. Ahora, dicho eso, yo diría que lo más interesante que está ocurriendo hoy es que tanto Estados Unidos como Corea del Sur han comenzado a utilizar un concepto muy importante, que es la línea roja. Y la pregunta es, ¿qué entendemos por línea roja? Es decir, ¿hasta dónde vamos a permitir que Corea del Norte siga avanzando en este desarrollo del programa de misiles y el programa nuclear? Primero, perdón, recordemos por qué Corea del Norte está en esta situación con la comunidad internacional. ¿Por qué lo mantienen en ese grado de aislamiento, al menos como se presentan? Bueno, no hay que olvidar que Corea del Norte, cierto, comienza su programa nuclear a mediados de los 50, su programa de misiles a mediados de los 60. El 2003 se retira del Tratado de No Proliferación y Desarme, lo cual inmediatamente gatilla que el sistema internacional confluya, se reúna y genere el famoso grupo de los 6 para analizar este tema. A partir de ahí nos saltamos al 2006, 2009, 2013, 2016, con 5 detonaciones nucleares en secuencia, ¿no? en esos años, siendo el 2016 las 2 últimas, y hoy se está esperando la que podría constituirse la 6ª detonación nuclear. Por lo tanto, lentamente el sistema internacional ha ido tomando cartas. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido a lo menos 8 resoluciones, siendo la 2270 la última de ellas, la más potente, la más fuerte, la que más ha hecho hincapié en la restricción que se hace sobre Corea del Norte. Tanto así que China, por ejemplo, hace un par de semanas, ¿cierto?, la compañía de petróleo nacional chino ha dejado de exportar, por ejemplo, petróleo. Ya, perfecto. A ver, Fernando, antes de seguir avanzando para entender esta lógica de un Corea del Norte que más bien parece estar aislado, pero que sigue provocando a la comunidad internacional, déjame irme un poquitito para atrás, porque da la sensación, y corrígeme si estoy equivocado, pero por lo menos como el recuerdo que uno tiene de la historia, es que durante la época de la Guerra Fría, Corea del Norte y Corea del Sur mantenían desarrollos económicos más o menos equivalentes, y luego se produce un despegue de Corea del Sur y una distancia, digamos, por Corea del Norte, por errores propios y por las sanciones aplicadas por la comunidad internacional. Ahí hay una cuestión además que los marca por una separación fronteriza, pero en el fondo es una sola península que está viviendo dos realidades diametralmente opuestas. Bueno, Juan Manuel, con respecto a Corea del Norte, lo primero que tenemos que concebir al conflicto de la península de Corea es que nunca se firmó la paz.
Lo que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur es un armisticio. Un armisticio, claro. Es decir, no hay una paz firmada entre las dos partes y de hecho quien firmó el armisticio fue Corea del Norte y Estados Unidos. Por lo tanto, Corea del Sur, para el tema del conflicto internacional, de cara a Corea del Norte no es un speaker válido, no es una parte válida en la discusión. Por lo tanto, su conflicto es con Estados Unidos. Con respecto a lo que mencionabas, efectivamente se dio un distanciamiento muy grande durante el periodo de la Guerra Fría entre el despegue de la economía surcoreana, uno de los 4 tigres asiáticos, junto con Taiwán, Singapur y Hong Kong, y por otro lado, Corea del Norte, que se mantuvo con una economía centralmente planificada, con una economía que no logró despegar, que empezó a demostrar fuertes ineficiencias y que fue derivando una importante parte del PIB al desarrollo armamentístico. Cuando yo desarrollo tantos recursos al desarrollo de armamentos, al desarrollo militar, obviamente genero intereses. Entonces los intereses de Corea del Norte hoy día están muy alineados con su ejército. En ese sentido, las distancias han ido creciendo después de 70 años prácticamente y hoy día Corea del Sur y Corea del Norte no tienen nada que ver, pese a ser coreanos, los aproximadamente 60, 70 millones de personas que viven en la península, son dos sociedades completamente distintas. ¿Cómo se da históricamente esta diferencia? Bueno, Corea del Norte tuvo efectivamente un crecimiento muy similar al de Corea del Sur en la primera etapa, gracias sobre todo al apoyo chino y al apoyo soviético. En la medida en que China y la Unión Soviética rompen relaciones en los años 70, se da el quiebre sino-soviético, Corea del Norte tiene que elegir bandos. Y ahí Corea del Norte elige China, que hasta el despegue en los años 80 y 90 no era una potencia económica. Por lo tanto, buena parte de ese sustento económico soviético con el que gozó Corea del Norte hasta los 70 desaparece. Y ahí es cuando se empiezan a generar enormes diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur económicamente, que lo único que han hecho hasta el día de hoy es crecer. Ya, ahora, la devastación económica, Francisco, de Corea del Norte, en la década del 90 además fue particularmente dura, de hecho tanto sí que llegó a perder un porcentaje de la población relevante, creo que anduvo cerca del 10% incluso, o sea, fue por lo menos los cálculos que hace la comunidad internacional. Sumado a las sanciones que le aplica la misma comunidad internacional, si uno dice, ¿por qué con Irán, de alguna manera, en situaciones, no quiero decir equivalentes, pero no tan distantes, se logró presionar para finalmente lograr un mínimo diálogo? ¿Por qué con Corea del Norte ha sido esto imposible? ¿Por la voluntad de su líder? ¿Porque hay situaciones que no estamos mirando, que no estamos viendo? No, yo creo que se ha llegado a un nivel en el que al contar con armamento nuclear el país y ser una amenaza real para la región, tiene un poder de bargaña, un poder de negociación mucho mayor que el que tenía Irán. También creo que al depender enormemente económicamente y comercialmente de China, la aplicación de las sanciones, por ejemplo, Rodrigo mencionaba el tema de la prohibición a la importación de petróleo. También China ha respetado parcialmente el no comprar carbón de Corea del Norte, que es un commodity importante que venden. Claro. Pero se ha cuestionado bastante respecto a si realmente se aplica un embargo comercial de parte de China o no es tan así. ¿Por qué comento esto? Yo en particular creo que la solución de este conflicto, al margen de la cuestión técnica del alcance en kilómetros de los misiles, pasa por el rol de liderazgo de China, y que tuvo un rol histórico fundamental. Claro, porque, perdón, déjame interrumpirte, estuve revisando la tarde quiénes son los clientes de los productos norcoreanos, porque uno dice, ¿de dónde sacan los norcoreanos la plata? Todas las cifras más o menos me calzaban en que entre el 50 y el 54%, digamos, de la producción va a parar a China finalmente. O sea, entre la formal y la informal. Después le sigue Argelia y después, que tiene el 30%, sorpresivamente el 15% Corea del Sur. Sí, Corea del Sur tuvo vínculos desde hace poco, incluso proveía ayuda externa humanitaria, trató de tener un rol constructivo. En el caso chino, bueno, la interdependencia es fundamental. De aplicarse un embargo 100% de parte de China, nunca un país estaría tan perjudicado ni siquiera Cuba podría verse tan perjudicada en términos de porcentajes, porque el 95% de lo que vende va hacia China. Claro. Y a China, ¿qué sucede? Que la mayoría de las consecuencias humanitarias de esta crisis caerían sobre China también. Vamos a suponer que se genera una crisis en términos de
Corea del Norte atacando, diciendo atacar a Japón o al país que fuere, y una retaliación de parte de Estados Unidos y de Corea del Sur, esta ola migratoria iría sin dudas a parar a China. Entonces China tiene un miedo, el gobierno chino tiene un miedo fundamentalmente enorme con respecto a esto, y a pesar de ello tiene una actitud ciertamente pasiva. No por nada hoy hablábamos en el informe previo a nuestra presentación como Rusia y China instaron a las partes, se entiende, Corea del Norte y por otro lado Corea del Sur y Estados Unidos, a tomar cartas al asunto, como si China no tuviera ningún papel en el juego. Y claramente, y lo ejerce mucho. ¿Quieres agregar algo aquí? Sí, Juan Manuel, me gustaría también comentar, bueno, con respecto a esta dependencia, Corea del Norte como sociedad ha buscado la autarquía. ¿A qué se refiere con esto? A tratar de proveer todo lo que necesita domésticamente. Entonces, si miramos las cifras totales, Corea del Norte efectivamente exporta aproximadamente 3.000 millones de dólares al año. Nosotros exportamos solo a China 18.000 millones de dólares al año. Entonces, el comercio total de Corea del Norte es muy limitado. Entonces, hay que cuestionarse hasta qué punto China efectivamente puede tener un rol importante en un embargo a Corea del Norte, o hasta qué punto un embargo puede afectar a Corea del Norte de manera decisiva. Hay un dato ahí, eso sí que me gustaría agregar, que en relación a lo que estábamos conversando, ¿cierto? Que es muy interesante ver que en el primer cuarto de este año las exportaciones e importaciones de China hacia y desde Corea del Norte irónicamente crecieron. Es decir, a pesar de las reuniones realizadas en Estados Unidos entre Xi Jinping y Donald Trump, en el cual Trump, ¿cierto?, le hace ver la importancia del rol de China, y le hace sentir además el poderío norteamericano, lo que pasa, demostrándole que no tiene temor a salir y atacar cuando tiene que hacerlo. En la mitad de una reunión se para, lanza unos misiles y se devuelve, digamos. Pero además no te olvides que hace un par de días atrás Estados Unidos, lo cual enfurece a Xi Jinping, ¿cierto?, anuncia una venta de 1.4 billones de dólares de armamento a Taiwán. A Taiwán, claro. Entonces, los dos están jugando a, ¿cierto?, quién tiene el poder, cómo lo maneja, qué es lo que hace, porque la reunión que acaban de tener Xi Jinping con Putin, ¿cierto?, lo que concluyen es que en realidad lo que ellos están pidiendo para realmente llegar a ser actores es que Estados Unidos deje de ser el actor que está haciendo, por ejemplo, trasladando y desplegando el sistema THAAD, ¿no?, de antimisiles, lo cual tiene también a los chinos y a los rusos realmente molestos. Sí, molesto, preocupado y molesto. Déjame en todo caso volver una cosa atrás a partir de lo que comentan ustedes. ¿Cómo logra Corea del Norte sobrevivir realmente? Porque un poco más, un poco menos, aumentan o no las compras de los productos norcoreanos, francamente es muy precario. Hemos visto una población diezmada, afectada, donde los recursos escasos que se obtienen se utilizan precisamente en función prioritaria, muy prioritaria en el mundo militar. ¿Cómo logran los norcoreanos sobrevivir y estar alineados con su régimen? Bueno, yo creo que aquí todos vamos a poder colaborar, pero en realidad la respuesta inicial y que siempre uno da es que en definitiva los datos no los tenemos realmente y por lo tanto esto se transforma en una cuestión de seguridad nacional. Es lo que conversábamos con Fernando antes de empezar el programa. Claro, porque en definitiva, ¿cierto?, el problema que tenemos es que hay actores que tienen intereses muy fuertes en, por ejemplo, como se explicaba acá, evitar que se produzca una migración de características insospechadas desde Corea del Norte a China. Efectivamente, si entramos en un conflicto de características convencionales y a eso le agregamos la posibilidad de uno de carácter nuclear, las consecuencias son realmente insospechadas. Por lo tanto, evitar a toda costa que los norcoreanos puedan migrar a China, ¿cierto?, sin ningún control. O que, en definitiva, ¿cierto?, también se genere ahí una especie de conflicto a nivel regional que, como dicen en este momento, que se está moviendo esto fuera de control. Ahora, con un agregado, Francisco, porque estados militares díscolos como el de Saddam Hussein en Irak en algún momento, incluso con todo lo provocador que era, necesitaba importar tecnología para su desarrollo armamentístico militar. Corea del Norte no lo está haciendo porque lo han desarrollado ellos mismos. ¿Cómo han logrado, a pesar de esa precariedad, tener este desarrollo? Es una gran pregunta. Creo que Fernando utilizó la palabra correcta, que es autarquía. Cada centavo que el Estado produce va invertido al desarrollo militar. Es la única y la principal prioridad del Estado.
El Producto Bruto per cápita, a pesar de que los datos son muy pobres, están alrededor de $500 por persona anuales, comparados con Corea del Sur, que son de unos $25.000 anuales. Estamos hablando de una brecha enorme. Claro. En términos per cápita, por el tamaño de la población, Corea del Norte es el país con mayor cantidad de personas alistadas en el ejército, con mayor presupuesto militar como porcentaje de su Producto Bruto, es decir, es un Estado guerrero. Y esto tiene costos enormes en la calidad de vida. Mencionaste en los 90, entre el 95 y el 98, una hambruna que se estima, murieron 3 millones de personas de hambre. Entonces la calidad de vida realmente es dura y imagino que la lealtad al régimen se mantiene en términos de una fidelidad sentida, sentimental, una cuestión casi religiosa. Fernando, miremos la posibilidad de un conflicto, la posibilidad real de que se genere un conflicto, y que probablemente debe ser, me imagino, el temor de la comunidad internacional. Lo que parece ser una fortaleza de Estados Unidos, al mismo tiempo puede ser su debilidad. Esta lógica de Estados Unidos es una potencia militar y que tiene gran capacidad de armamento, capaz de desplegar portaaviones de los importantes y de los simbólicos también, ¿no? Como el que, por ejemplo, lanzaron a Osama Bin Laden al mar, que eso también es una señal, en fin. Pero digo, puede ser una debilidad porque en el entendido de que efectivamente Corea del Norte sabe que ante un ataque estadounidense le pueden llegar a poner el pie encima. Digo es una debilidad porque Norcorea podría tomar la decisión de que cuando ellos decidan accionar de forma militar, lo hagan desde el comienzo con un armamento nuclear. Es decir, no de forma convencional, sino que inmediatamente de forma nuclear. Por lo tanto, para Estados Unidos podría ser un tremendo riesgo. No necesariamente porque alcancen su propio territorio, pero sí el de sus aliados. Esa posibilidad está lejana, es improbable, es más bien propagandístico todo lo que estamos viendo, o en realidad en estricto rigor sí podría ocurrir. Mira, aquí espero no equivocarme, pero yo creo que no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nadie gana con un conflicto en la península de Corea. El riesgo es altísimo, pero tenemos que preguntarnos qué quiere Kim Jong-un, qué quiere el gobierno de Corea del Norte. Lo que quiere es básicamente independencia, quiere autonomía, y para eso está desarrollando el armamento nuclear como un elemento disuasorio para mantener lejos tanto a todas las grandes potencias. Corea se concibe o se ha concebido históricamente como un camarón entre ballenas. Está Japón, está China, está Rusia. Sí, déjame, señor director, ¿podemos mostrar el mapa de Corea del Norte? Yo creo que esto nos ayuda también para quienes se pierden un poquitito a entender efectivamente dónde se encuentra ubicado y por lo tanto cuál es la realidad. Tener Japón al frente, ahí está China, estamos viendo a Rusia, está Corea del Sur, hacia el lado de acá, digamos, en la punta de la península. Esa es el lugar en el que se encuentra Corea del Norte, ¿no? Claro, y son todos países muy focalizados en su economía. Pensemos, Japón no tiene ejército. O sea, el foco está en el crecimiento, en el PIB. A eso es a lo que apuntan todos los países, sobre todo China, cuyo Partido Comunista deriva legitimidad del crecimiento constante por sobre un 7%, ahora está bajando un poco, pues 6.5%, pero sigue siendo un crecimiento notable. ¿Quién gana con un conflicto en la península coreana? Absolutamente nadie. Kim Jong-un no logra lo que quiere porque seguramente Corea del Norte desaparecería. China se vería completamente afectado y puede que se vea obligado a invocar el acuerdo de amistad y cooperación que tiene con Corea del Norte, que está vigente hasta el año 21. Es decir, según este acuerdo, si China lo respeta, China está obligado a acudir a la defensa de Corea del Norte, entonces entraría en un conflicto con la mayor potencia militar del mundo, que hoy día es Estados Unidos. Ya, uno puede entender, Rodrigo, que en la lógica de la autodeterminación de los países nadie puede estar imponiéndole necesariamente todo cómo deben comportarse. Se entiende, sin embargo, que en los tiempos que corren y posterior a la Segunda Guerra Mundial también, sin embargo, hay ciertos compromisos, ciertas reglas del juego que uno debería más o menos respetar. ¿Qué pasó entre medio, entre una cosa y la otra, que permitió que un país con el tamaño de la economía de Honduras, porque al final es como eso, ¿no?, lograra poner en jaque a la comunidad mundial? ¿Qué pasó entre medio que o no lo vieron venir, o no le creyeron, o alguien por detrás pudo haber estado haciendo un doble juego incluso? Sí, lo que pasa es que, como hemos estado comentando, aquí el caso de Corea del Norte es muy especial porque efectivamente, ¿cierto?, es un país pequeño, pero que, como decía
Fernando, gracias. Está entre ballenas, ¿no? Está entre grandes. Claro. Y entre grandes que históricamente han tenido un conflicto permanente y una tensión permanente, no tan solo entre ellos, porque no te olvides, por ejemplo, que entre China y Rusia, ¿cierto?, estuvo la guerra de 1969, que no deja de ser importante y extremadamente violenta entre ellos, pero también está la presencia de Estados Unidos frente a una China que históricamente entendió que Corea del Norte era el tapón para que Estados Unidos prolongara su presencia. Evidente, claro. Por lo tanto... Visto su alianza con Corea del Sur, Corea del Norte, entonces, y está China y Rusia, digamos. Exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a mirar hacia atrás, estos no son programas que hayan el nuclear y el de misiles, no es que hayan comenzado a fines del siglo XX. Comenzaron a mediados del siglo XX el nuclear, es decir, el 52, con la ayuda principalmente de la Unión Soviética y posteriormente con el apoyo de China, y el de misiles, ¿cierto?, es en realidad a partir de los 60, cuando ellos adquieren un misil Scud, tipo Scud, desde el Medio Oriente y lo replican. Y por lo tanto empiezan efectivamente a desarrollar de forma endógena su desarrollo tecnológico apoyado, ¿cierto?, con misil nuclear. Lo que están tratando es conseguir la combinación de ambas cosas, digamos, cabeza nuclear en un misil que pueda llegar hasta Estados Unidos. La famosa miniaturización de la cabeza nuclear. Que no sabemos cuánto realmente han logrado avanzar en eso. Tenemos más claridad sobre los misiles que sobre lo segundo. Exactamente. Es decir, de hecho, la comunidad internacional asume que Corea del Norte posee 10 bombas nucleares o está en condiciones de construir 10 bombas nucleares. ¿Tiene la bomba, perdón, Francisco, de hidrógeno? Porque en algún momento dijeron también que la habían... Bueno, ha habido un par de test, pero no hay evidencias, claro. No. Me parece que la evidencia más sólida respecto a la amenaza ha sido la de hoy mismo, la del misil que puede llegar a alcanzar territorio japonés o estadounidense. Claro, que para decirlo en simple, parece bien, o sea, bien en simple, casi de forma precaria, no sé, no es que el televidente que es más experto, pero para decirlo en simple, hacer la prueba, pero no hacer la prueba lineal hasta Alaska, sino que hacer la prueba en altura, digamos, en altura y hacia donde cae, y ellos miden cuánto es capaz de viajar el misil y por lo tanto si tiene la capacidad para llegar hasta donde ellos pretenden, ¿no? Sí, de los últimos meses ha sido la prueba más sólida, más tangible de que evidentemente esto viene en serio. Por lo tanto, y creo que eso es lo lindo de la mesa. Yo no tendría el coraje de estar tan seguro como Fernando de que no puede haber un conflicto nuclear o un conflicto militar en este sentido. ¿Tú crees que sí? Yo creo que hay un riesgo enorme. Yo creo que hay un riesgo enorme porque se ha tornado un actor muy imprevisible. Kim, es muy imprevisible lo que está sucediendo y evidentemente... ¿Quién es el que más debería temer a Corea del Norte hoy? ¿Quién es el país que más susto le debería tener a Corea del Norte hoy? No creo que haya uno, creo que no es Estados Unidos. Probablemente yo me jugaría por Corea del Sur y por China, que son los que sufren las crisis humanitarias de estos conflictos, es mi opinión. Es decir, nadie gana, esto se dijo ya, nadie gana con un conflicto en la región, pero evidentemente los que pagan los platos rotos son los vecinos inmediatos. ¿Qué pasa con Japón? Porque Japón está al frente y además Japón vive el permanente trauma de haber sido el único país del mundo en saber qué es lo que es que te bombardeen con un arma nuclear, ¿no? Yo creo que Japón sería el principal objetivo en caso de que Corea del Norte decidiese tirar un misil. Recordemos, Estados Unidos tiene bases militares en Corea del Sur y en Japón, además de Guam, Hawái y por supuesto todo su territorio. Claro. Pero con respecto a la impredictibilidad o la falta de racionalidad de los actores en juego, yo la verdad le tendría más miedo a Donald Trump que a Kim Jong-un. O sea, es un tema de discusión, por supuesto, es un tema abierto, pero me parece que ha demostrado ser el actor más difícil de leer dentro de este tablero. Lo que estamos viendo hoy día en Corea del Norte no es algo nuevo. Corea del Norte ha hundido buques surcoreanos, ha bombardeado la isla de Yongbyon, mató a una turista en el año 2008, viene realizando ensayos nucleares desde el año 2006, ensayos de misiles durante mucho más tiempo. Por lo tanto, no es algo nuevo. Estas escaladas de tensiones para Corea del Norte son una estrategia de negociación, subir la mano y tratar de conseguir el mayor retorno posible. Donde está la diferencia en el escenario de hoy es en la Casa Blanca. Ahí es donde yo creo que realmente está la principal diferencia con escenarios de escaladas que hemos visto en años anteriores. Porque ¿contribuye Donald Trump efectivamente a apaciguar los ánimos o por el contrario los está exacerbando con un digamos, personaje norcoreano
que, digamos, es un poco indómito también. Sí, yo creo que el tema de la racionalidad en la toma de decisiones es clave aquí, porque quizás racionalmente unos más que otros o menos, aquí existe también lo que se define, ¿cierto?, como ese porcentaje de error en la toma de decisión. Y ese es el gran problema, es decir, hasta dónde la toma de decisión tiene una racionalidad que no va a enfrentar un error de cálculo. Es decir, lo que ocurrió hoy, por ejemplo, con el lanzamiento de un misil. No hay que olvidar que, por ejemplo, hoy Estados Unidos con Corea del Sur, que lo acaba de hacer en la mañana de hoy allá, es decir, miércoles de allá, hizo ejercicios militares con misiles balísticos también. Contestó a la agresión norcoreana con acciones militares con capacidad de misiles balísticos, es decir, misiles que pueden llevar a armamento nuclear en demostración de fuerza. Por lo tanto, ya los dos están realizando acciones que parecieran ser racionales, pero que pueden llevar a un problema mayor y a un error en la toma de decisión. Por eso, por ejemplo, yo te comentaba al comienzo que el tema de la línea roja, ¿no? ¿Quién establece una línea roja? Y al parecer, lo que están analizando los norteamericanos y los surcoreanos es que la línea roja pueden ser dos temas, 2 puntos. Uno puede ser que efectivamente concreten el misil de largo alcance o que realicen la 6ª detonación nuclear. Cualquiera de esas dos podría llegar a constituirse en la línea roja. Ahora, ¿qué significa esa línea roja? ¿Van a actuar realmente después de que alguna de esas dos cuestiones sucedan? Y esa es la gran pregunta, porque uno puede establecer una línea roja, pero si la establece, como ocurrió con Irán, ¿cierto? Con Irán la línea roja fue, ok, llevaron las 6.000 centrífugas, comprobaron que efectivamente se estaba moviendo de un programa nuclear de energía a un programa nuclear militar y las cosas ya se llegaron a otro nivel. Entonces aquí la cuestión es, ¿dónde está la línea roja? Hay una cosa que no hemos tocado, que puede parecer, Francisco, a lo mejor, no voy a decir insignificante, pero poco relevante para el conflicto como lo estamos mirando ahora, que sin embargo la última semana le agregó un elemento adicional de emotividad, de preocupación. La historia de Otto Van Bien, este joven estadounidense que se fue a pasar el Año Nuevo a Corea del Norte, que lo detuvieron porque dicen que se había robado un letrero propagandístico de un hotel, lo condenaron a 15 años de trabajo forzado. Estados Unidos estuvo peleando por su liberación durante más de un año y de repente, hace un mes y medio, Corea del Norte dice que lo que pasa es que lleva un año en coma. Viaja un representante diplomático estadounidense hasta Corea del Norte, le entregan a este joven, llega a Estados Unidos y el joven muere 3 días después. Digamos, una historia llena de mantos de dudas, de si efectivamente fue golpeado, maltratado, qué pudo haber ocurrido con él en el intertanto, no me acuerdo, pero creo que era botulismo lo que decían, que parece que se había contagiado, los doctores dicen que es muy difícil, en fin, hay autopsia de por medio, pero lo que parece ser un hecho menor para el conflicto del que estamos hablando, sí provocó una indignación entre los norteamericanos y una sensibilidad particular en Donald Trump, que a partir de ahí como que pareciera haber tenido una especie de cambio, ¿no? Sí, se ha notado un cambio en las redes sociales donde más se expresa. Evidentemente esto es un tema delicado, ¿no? Es menor desde el punto de vista de que es apenas una vida, pero es una vida importante porque las condiciones en las que se lo mantuvo detenido, la razón por la que se lo mantuvo detenido también, que fue por robar un póster de propaganda en un hotel, bueno, y luego su muerte han hecho con que la opinión pública norteamericana se sensibilizara mucho y Trump ha reaccionado de esta manera también muy sensibilizada y creo que en connotación, en conjunto con lo que menciona Fernando, tal vez Trump no ayuda al ser tan irracional y tan caricaturesco como lo era Kim. Antes teníamos Kim por un lado y las contrapartes solían ser un poco más centradas. Ahora tenemos... Como decía, afortunadamente está la contraparte. Claro, pero ahora tenemos este juego en el que las dos figuras son figuras que se pueden leer. ¿Será que George Bush nos parece centrado a ese nivel? Entonces
Evidentemente hay racionalidad y el análisis internacional sirve para entender la cuestión. El hecho de que haya armamentos nucleares y el miedo a la retaliación ayuda a que haya previsibilidad, porque nadie quiere dar el primer paso. Uno sabe que si golpea primero recibe doble. Entonces eso es lo que genera esta estabilidad, pero desde el punto de vista de los liderazgos, son liderazgos efusivos, imprevisibles, son liderazgos complejos. Quizá los mantos de cordura los pone, es curioso, pero los pone Putin, y por supuesto del lado japonés, porque concuerdo de nuevo también con lo que se ha dicho, serían los primeros blancos de un posible ataque norcoreano. Entonces, ¿Cuál es el rol, perdón Fernando, porque no lo hemos mencionado hasta ahora, que le compete a Europa en esto? ¿Qué está haciendo Europa? O sea, el mundo tiene 2 líderes menores de 40 años con un botón nuclear. Uno es Kim y el otro es Macron, que tiene 39 todavía. Qué suerte la de él. Me parece a mí que Europa no juega un rol importante en esto. ¿Y cómo lo observa? ¿Qué opina? ¿Cómo está observando esto? Porque finalmente un conflicto a escala termina por afectar a todos. No, está bien, pero aquí tenemos que considerar el rol de la OTAN, dentro de la cual está Estados Unidos, pero la OTAN no es una membresía similar o igual a la Unión Europea, por lo tanto hay ciertas diferencias ahí. Pero si miramos a la OTAN, si miramos a la Unión Europea, sus zonas de interés son los Balcanes, el frente ruso, el Medio Oriente, el Mediterráneo, básicamente su zona de influencia. Entonces Corea del Norte le queda demasiado lejos. Es verdad que el misil nuclear podría salir y podría alcanzar la Unión Europea. Existe esa posibilidad, pero no se considera. No se considera porque la factibilidad es más limitada y porque no ha sido un actor ni permanente ni importante en el conflicto de la crisis de Corea. Cuando se armó durante el gobierno de Bush, que ahora lo vemos como un personaje sumamente racional, las conversaciones a 6 bandas, eran Rusia, China, Corea del Sur, Corea del Norte, Japón y Estados Unidos. La Unión Europea o Europa nunca ha estado, bueno, Rusia es parte de Europa geográficamente, pero la Unión Europea nunca ha estado involucrada o sentada en la mesa de estas discusiones, por lo tanto no es un actor relevante que debamos considerar. Para despejar entonces, ¿es hoy día Corea del Norte el principal enemigo de Estados Unidos o Estados Unidos presenta a Corea del Norte como su principal enemigo, pero en el estricto rigor no lo es? Yo diría que Corea del Norte representa sí una amenaza, sí una preocupación, pero directamente para Estados Unidos yo diría que, y como se ha dicho ya, es más peligrosa para Corea del Sur y obviamente para Japón, que son sus dos contrapartes más directos. No hay que olvidar que gran parte de los misiles o de los ensayos de misiles, ¿cierto?, han ido o al mar de Japón o incluso en 99 uno de ellos atravesó el espacio aéreo japonés, razón por la cual Japón también tomó medidas, ahora último, eso sí, desplegando sistemas antimisiles. Pero yo diría que Corea del Norte representa más bien un punto de confluencia de los intereses de los grandes actores en el Asia. Por eso, por ejemplo, Europa también no ha sido invitada a participar directamente en la solución, porque los asiáticos entienden que este es un problema del Asia. Y además histórico, no hay que olvidar que todos estos países, seguramente con excepción de la Rusia europea, pero no hay que olvidar que tenemos la Rusia oriental, ¿cierto? Todos estos países tienen una larga historia de confrontación y de rencillas y de cuestiones históricas que las mantienen hasta el día de hoy. Por último, Francisco, Vladimir Putin y Donald Trump tienen reunión el viernes. Se juntan, está confirmado ya hoy día y por lo tanto me imagino que uno debiera imaginar al menos que este tema va a estar sobre la mesa. Y se viene la reunión del G20 y qué interesante lo que comentaron hoy Putin y el presidente chino con respecto a por favor dejemos resolver esto en el marco de nuestra región, de las partes que están afectadas. Yo creo que de lo que se va a hablar entre Trump y Putin va a ser cómo encontrar una solución en la que Estados Unidos tenga un papel un poco más apaciguador, como el que ha tenido históricamente, y tratar de recuperar el rol, porque este es un tema, insisto, y se ha dicho, que trae varias décadas, recuperar el papel que tuvo en saber mantener el status quo, en comprender que estas son
llamadas de atención que Corea del Norte hace para tener más poder de bargaña, más poder de negociación y que luego se enfrían. De no ser así, de mantenerse la escalada verbal, la verborragia entre Trump y Kim y los test nucleares y demás, claro. Yo tengo miedo como analista de que pueda haber un acto de alguien pegando primero, alguien provocando demasiado. Porque puede suceder. Entonces es importante que Trump tenga una actitud un poco más calma al respecto. A los tres por su aporte, por su conocimiento, por clarificar muchas de las dudas que hay sobre el tema. Les quiero agradecer el que hayan venido a conversar a esta parte del programa con nosotros aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Francisco, Fernando. Muchas gracias, Rodrigo. A la vuelta de la pausa, ¿qué cantante se casó y 28 días después decidió separarse? Y no es la primera vez. Eso, nuestro portal 24horas.cl, el pronóstico del tiempo y un par de cosas más a la vuelta en Vía Pública. Espérenos. Nosotros en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Bueno, sobre el tema que conversábamos recién con estos tres expertos, ¿cree que en algún momento se va a desencadenar una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos? Sí, un 65%. No, un 35%. El programa y el análisis muy interesante de Francisco, de Fernando y Rodrigo van a estar disponibles apenas lo concluyamos ahí en nuestro portal 24horas.cl, portal que a todo esto destaca, entre otras noticias, las fuertes marejadas que se registran en el borde costero de Viña del Mar. La Armada había anunciado este evento en el norte del país que va a durar hasta el sábado, pero estamos viendo también ahí en el borde costero de Viña del Mar. Están las imágenes y está también el detalle, viene el pronóstico del tiempo, por supuesto también en nuestro portal, que nosotros lo anticipamos ahora porque tenemos en Santiago una temperatura de 2,9 grados apenas y se proyecta para los siguientes 2 días, miércoles y jueves, una máxima de 15 grados, ambos días con cielo nublado. Terminamos el programa con la música de Cristian Castro. Cristian Castro se ha casado 3 veces. ¿Y quién es uno para juzgar cuántas veces se quiere casar alguien? ¿Quién es uno para juzgar la vida personal de cualquiera? Pero al menos ha quedado en entredicho porque uno, después de que se casó la primera vez y no le resultó, se casó la segunda y no le resultó, la tercera se la piensa un poco más. Y resulta que conoció una chiquilla en mayo, una violinista que se llama Carol Urban. Entiendo que además la conoció muy rápidamente y se casó en junio con ella. O sea, le propuso matrimonio y se casó con ella en un concierto. Se fueron de luna de miel y se pelearon en Suiza en la luna de miel. 28 días duró casado. Volver a amar es el nombre de la canción. Bueno, para volver a amar, Cristian Castro, pero bueno, ahí está la historia. Hoy día es parte de lo que comenta la prensa mexicana. Cristian Castro se vuelve a separar por tercera vez, en este caso con un matrimonio que duró menos de un mes, como para hacer una canción. Nosotros terminamos. Gracias por su sintonía. Mañana nos juntamos un poquito más temprano, tipo 11:30, en El Informante. Ahí nos vemos. Que estén bien, descansen. Buenas noches.